yo comparto un 90% de las declaraciones del presidente respecto de que reconoció la victoria republicana, llamó a no cometer los mismos errores que había cometido la izquierda en la convención anterior, pero dijo una cosa al final de la frase, dice, y esperemos que este péndulo en algún momento no sea empujado a los extremos, sino que se quede en el centro. Él fue el gran responsable como líder estudiantil y luego como parlamentario de empujar el péndulo al extremo. Déjeme decirle, señor Ibáñez. Entonces, otra cosa es con guitarra otra vez. Porque efectivamente aquí hay un desfonde del centro político, nadie podría desconocerlo, donde el Frente Amplio tuvo una enorme responsabilidad. O sea, ustedes, a través de su crítica permanente a la era concertacionista, lograron finalmente minar el centro político, desmoralizar a lo que iba desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista. Yo creo que el centro político y finalmente la política en general se fracturó porque justamente no resolvió los problemas de vivienda, de educación, de salud, de desigualdad profunda. Yo creo que allí hay un punto central que es transversal a la política. Finalmente hay una crítica de la protesta social. Uno no podría decir que el presidente lideró las movilizaciones porque eso no fue así, digamos. Nosotros fuimos dirigentes estudiantiles desde el año 2011. Es que a la luz, a la luz de lo que está pasando, a la luz de lo que está pasando, es que vamos deconstruyendo ciertos relatos, pues, Diego, porque a la luz de lo que está pasando, parece que esas movilizaciones no eran tan masivas, pues. Es que ese es el punto. Había un Chile silente que ustedes no lograron ver y creyeron que toda la gente de la Plaza Italia era efectivamente la mayoría del país y parece que no lo era. Ese es el punto. O sea, cuando empujamos el voto obligatorio y vemos que el 4 de septiembre entra una gran masa de votantes que habían estado silentes durante mucho tiempo, nos damos cuenta que parece que la radiografía de Chile era otra. Claro, pero las causas del malestar, las causas de la falta de salud, mi impresión, la falta del derecho humano al agua, mi impresión es que siguen plenamente vigentes. Siguen plenamente vigentes. Y la respuesta de la política hoy, como un camino constitucional, es una. Por eso, cuando hablaba Luis Silva y cuando señalaba que, independiente de que esto se apruebe o se rechace al final del camino, yo creo que es preocupante ponerse en el caso de que esto no resulte. Yo diría que, claro, la Constitución no va a resolver el día de mañana inmediatamente de que la gente del comité tenga un terreno para tener, no sé, 200 viviendas. No lo va a resolver inmediatamente, pero sí va a generar condiciones institucionales para fortalecer la respuesta de la política, porque constitución política significa algo que constituye la política, semánticamente. Entonces, para resolver aquello necesitamos ¿Necesitamos cambios constitucionales para lograr eso o necesitamos mejor gestión? Ambas cosas, sin duda, ambas cosas. Pero no podemos negar que también requerimos una actualización de la democracia, porque si no, los problemas actuales de la falta de trabajo por la automatización, de la falta de un salario digno porque no hay negociación colectiva, digamos, fuerte, que eso está contemplado. A través de una reforma laboral se puede cambiar. De hecho se van a ingresar reformas justamente para que se cubra la negociación colectiva con negociación ramal, como es en Uruguay, por ejemplo, o cuando en algún momento la gratuidad de la educación se cuestionó por la vía del Tribunal Constitucional. ¿Recuerdas? Cuando el CERNAC queríamos ponerle dientes, fuerza para que se defiendan los derechos de los consumidores y también se declaró inconstitucional. Terminó siendo un plebiscito, a propósito de lo que decía Chaguán, que en general eso termina pasando siempre. Es muy difícil que la gente diga, bueno, voy a ir a votar y no piense en cómo voy a preparar el almuerzo, en qué va a pasar el día lunes. Terminó siendo un plebiscito finalmente con la gestión de... Yo creo que naturalmente cuando alguien ejerce la jefatura del Estado, naturalmente cualquier elección tiene una dimensión de crítica hacia quien hoy ejerce el poder. Y creo que eso hay que asumirlo. Y por eso, desde nuestra vereda, también asumimos estos resultados con autocrítica, pese a que particularmente a nosotros, como Frente Amplio, fuimos la segunda fuerza más votada, como Frente Amplio. Pero eso no quita de que tengamos hoy un contexto en el cual puede que algunos se quieran llevar la pelota para la casa. Entonces, lo que nosotros sugerimos, y esto con la máxima, yo diría, humildad posible, es que tratemos, quizás a diferencia de lo que plantea Luis Silva, que tratemos de que esto resulte bien. Para que resulte bien tenemos un elemento importante en las bases, que es el Estado social y democrático de derecho, y para eso nadie puede prescindir del adversario político. Creo que esa es una gran enseñanza. Mi abuela decía, siempre cito a mi abuelita, yo cito a mi abuelita en este programa, pero una mujer muy sabia, Joaquín Lavín. Se la sabía toda, yo hubiera sido presidenta de Chile. Decía, crea fama y échate a la cama, que es un dicho que muchos conocemos. Porque efectivamente, usted hoy día dice, bueno, hay que llegar a los acuerdos, en fin, y con mucha humildad, pero el mismo ministro Jackson decía
que ustedes eran moralmente superiores. Pues. Entonces, Sí, pero- entonces hay una narrativa, pues, Diego, No, no, sí, entiendo. que Yo en estoy el de acuerdo con fondo eso dicho. ustedes Ahora- mismos se pusieron la trampa, Ahora- ustedes mismos se pusieron el queso para quedar atrapados en la trampa del ratón. Bueno, justamente ahora se trata de construir transversalidad. Justamente hoy se trata de construir una mayoría. Y que nos convenzamos, porque si estamos ya inmiscuidos en este proceso de que una constitución sí es importante para dar vuelta a la página y para avanzar en los cambios. Escuchemos a Joaquín Lavín, a ver. Mira, un análisis breve de lo que pasó. Yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, la gente se cansó. ¿Eh? ¿Se cansó de qué? Se cansó de la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado, el desorden en general, la inmigración descontrolada. Entonces, las elecciones son en gran medida, primero, respecto a lo que me está pasando hoy día. Entonces, la gente se cansó de eso. Y por tanto, ¿quiénes eran los que más nítidamente se oponían a eso? El Partido Republicano. ¿Ah? Ahora, obviamente, fue más allá de lo que yo pensaba, sí. Le decía a Mauricio sí, porque lo que pasa es que yo pensaba que el partido de la gente... A ver, había dos grandes fuerzas que podían capitalizar esto, que eran los que nítidamente se habían opuesto desde el comienzo a este clima que te estoy señalando, de desorden, de inseguridad, de inmigración, que era el Partido Republicano y el Partido de la Gente. El Partido de la Gente se vino abajo. Con lo de años, Yo veo encuestas, digamos, hacemos bastante panel ciudadano, Universidad de Desarrollo, y efectivamente en los últimos días se vino abajo y de elegir, qué sé yo, 3, 2, pasó a elegir 0. Y toda esa gente además se sumó a Republicano. Entonces, lo primero es eso, o sea, se refleja un cansancio respecto a lo que está pasando hoy día. Hasta aquí la gente, inseguridad, inmigración descontrolada. ¿Quiénes se oponen a esto nítidamente? Los republicanos. Eso primero. Capitalizaron. Y lo segundo es que, efectivamente, y José tiene razón en eso, el voto obligatorio cambió todo. ¿En qué sentido cambió todo? Que aparecieron 4,5 millones de personas. Ayer 4 millones. Pero en el fondo votaban en Chile en la elección de Boric, que fue la más alta votación histórica, 8,5 millones de personas. Voto obligatorio pasó de 8,5 millones a 13 millones de personas. Y ayer a 12,5 millones. O sea, hay 4 millones de personas nuevas. Esas personas son personas fundamentalmente, primero, que les carga la política, uno, desconfían de todo, son muy escépticos, como se decía aquí, Se mueven. tienden a ser Swing. más conservadores, tienden a ser más conservadores y un poco más de derecha, un poco, pero también les puede gustar la Pamela Giles, digamos, o les puede gustar, no sé, Partido de la Gente, o sea, hay de todo ahí. Y esas personas, en el fondo, se manifestaron absolutamente en el rechazo, se volvieron a manifestar ayer, sienten que José Antonio Kast es la persona que más nítidamente se opone al gobierno hoy día, y eso en el fondo es... Está pidiendo un cambio de rumbo, sí, está pidiendo... una cosa, Karen, que por primera vez en muchas décadas, porque esto es pre-73, digamos, la derecha y centro derecha tiene una mayoría tan nítida en una elección. Pero no se suba al carro de la victoria, Joaquín Lavín. Es que no Se lo voy a estoy decir subiendo al carro por de la lo victoria. siguiente. No, te voy a decir lo siguiente. El gobierno de Piñera cayó en un pueblito que se llama entre la cosa ninguna y la nada. Porque el gobierno del presidente Piñera, del cual usted fue parte, quedó en una indefinición. Bueno, está bien, el estallido, todo lo que vino después, la pandemia, lo que usted quiera. Pero la derecha como la conocemos, o sea, del Partido Nacional en adelante, su relato quedó absolutamente desconfigurado. O sea, no reconocieron nada, no entendían nada, no sabían nada. Nadie había sido amigo de Pinochet, nadie había participado en la dictadura, nada de nada. Eran unos seres que venían como de otro planeta, de otra galaxia. Y lo que la gente está castigando también, en parte, creo, muy humildemente, yéndose al Partido Republicano, es decir, queremos una... Cuando votamos por la derecha, queremos la derecha con convicción, no esa derecha que de alguna u otra manera era casi la DC era RN era Evópoli, y al final en el centro político hay una suerte de contornos muy difusos que ideológicamente la gente no puede decodificar. Entonces, no sé, cuando yo voto por la DC o por RN, por Evópolis, siento que el elector no sabe por qué está votando. Y a lo mejor a la gente cuando le dice, ¿O no? ¿la obligo a votar? Espérate, una cosa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y eso se manifestó ayer. O sea, la gente ayer se manifestó nítidamente por esa, entre comillas, derecha. Pero no confundamos tampoco. ¿Qué cosa? Porque aquí está el péndulo.
Entonces, como antes creíamos que Chile era un país de izquierda y muy de izquierda, y hoy día creemos, y además ustedes tiraron el péndulo más allá todavía, por tanto viene con mucho vuelo el péndulo, y ahora creemos que es un país muy de derecha. Eso no es así. Son mayorías que tienen que ver con el momento. Pero a lo que yo voy, José, es que por primera vez en décadas, en un órgano elegido democráticamente como esta convención, la derecha y la centro derecha tienen una mayoría tan fuerte. Y por tanto, aquí hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que este proceso termine bien. O sea, que terminemos haciendo una constitución que efectivamente la gran mayoría de los chilenos sienta. Pero también hay un esta es riesgo nuestra para casa, muchos electores. Y lo aprueben en el plebiscito Para de muchos salida. electores hay un riesgo que termine siendo una confirmación de la Constitución del 80. Eso puede pasar. O sea, tenemos en el fondo a una bancada que... Una parte de esa bancada, la republicana, nunca creyó en la necesidad de una nueva constitución y creyó que la constitución del 80, puede estar usted de acuerdo o no conmigo, pero... ¿Qué pasa si se rechaza? No, déjame decirte una cosa muy corta. ¿Qué hacemos? Yo le encuentro razón al profesor Silva, cuando el profesor Silva dice, oye, la Constitución no me va a cambiar mi día a día. Eso es verdad. O sea, el problema de la seguridad no lo vamos a arreglar mañana si lo ponemos en la Constitución, que hay el derecho a la seguridad. Pero, obviamente que sí, la Constitución del 80 requiere modernizaciones importantes. Por ejemplo... o sea, usted también es de la idea de las reformas, no de un nuevo texto. No, yo soy partidario de que haya una nueva Constitución. Pero usted dice, bueno, la Constitución del 80 requiere reformas importantes, entonces lo que va a salir de este Consejo Constitucional, ¿va a ser una Constitución del 80 2.0 o una nueva Constitución? Va a salir una nueva Constitución que tiene que recoger lo mejor que venía de la Constitución del 80, pero tiene que cambiarle cosas. Porque Chile del 80 es distinto a Chile del 2021, absolutamente. Un ejemplo, por ejemplo, el estado de excepción. Recordemos que la Constitución que se rechazó... Quería eliminar el de emergencia. Imagínate lo absurdo, o sea, no tendríamos ni estado de excepción en la Araucanía si se hubiera aprobado la Constitución. Hacer una cosa, pero ridícula. Pero Diego tiene un contrapunto acá. Pero por ejemplo, ahora... Solamente mencionar que, a ver, Luis Silva dijo algo con lo cual yo estoy de acuerdo. Una constitución mínima. Es que es el diálogo que la gente está esperando. Eso es muy valioso. Mira, una constitución mínima. Cuando uno revisa las bases institucionales, uno habla del Estado social y democrático de derecho. Una constitución mínima que consagre un Estado social y democrático ya es diferente a la constitución del 80. Pero usted empujaron una constitución máxima, pues. O sea, le faltaba... Y fue un error. Y fue un error. 18 tomos. Y fue un error. Una constitución mínima con un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo responsablemente? Porque el Partido Republicano, felicitando su victoria más que la voluntad del pueblo chileno, la vamos a respetar, por cierto, siempre. No queda otra por lo demás. Primero votar en contra de las 40 horas en el Congreso. Partido Republicano. El Partido Republicano votó en contra de terminar con la evasión y la ilusión en la reforma tributaria. El Partido Republicano votó en contra de la paridad. Ya, pero el Partido Republicano votó a favor de todas las medidas en seguridad que ustedes votaron en contra. Así que aquí nadie pasa la prueba de la blancura. Pero por eso te lo estoy planteando. Entonces, si empezamos a sacar las votaciones, nadie queda bien parado. Por eso te lo estoy planteando, para que conozcamos y reconozcamos esa diferencia y que en ese marco, si es que la idea es una constitución mínima, donde vamos a consagrar el Estado social y democrático de derecho, se avanza. O sea, digo un primer elemento. Pero, este es el primer día después de la elección. Se les dijo hasta el cansancio, no a usted, en general, se dijo hasta el cansancio durante el proceso anterior. Si tú haces una constitución maximalista... Y eso salió mal, Neme. Si estamos yo de lo acuerdo, sé, pero mira el ejercicio que uno hace en el análisis. Yo no te estoy culpando a ti, hombre. Estamos hablando en general. Tú no tienes responsabilidad personal. O sea, a mí también me da rabia porque se les dijo en todos los tonos y no lo entendieron. Pero una constitución maximalista, lo único que hacía era alejar a las personas porque tú le dabas razones explícitas a la gente para votar en contra. A lo mejor el texto te gustaba, pero el tema del aborto lo voto en contra. Como el tema de la indígena lo voto en contra. Una constitución mínima al estilo norteamericano, con unas enmiendas constitucionales que se van cambiando, otros países que ni siquiera tienen constitución como la Gran Bretaña, una constitución mínima abre un espacio donde todos... Bueno, absolutamente. Ahora, era una cosa lógica. Lo importante es respetar justamente ese sentido de la constitución mínima, donde hay una base que dice Estado social y democrático de derecho, y que eso es un cambio muy importante. Muy importante. Muy simbólico. Respecto a la constitución del 80, y es muy simbólico. Entonces, en la medida en que avancemos hacia allá y construyamos una mayoría transversal,
que puede apuntar hacia, por ejemplo, garantizar el derecho humano al agua, en garantizar la seguridad social, en tratar de resolver el problema de la salud entre ricos y pobres, que quede mínimamente consagrado, que es posible que el Estado avance en esa dirección. Yo creo que esto va a resultar. Pero ¿cuál es el Por eso es correlato importante con la necesidad real? Usted dice el derecho humano al agua. En Petorca ganó el rechazo. Juan Sutil ayer sacó una gran cantidad de votos. Claro, de hecho, quedó fuera por paridad. Y también representa al empresariado que tiene derechos de agua. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo conversa la realidad con el discurso político? Por lo mismo, yo diría que en Petorca no gana el rechazo porque la gente no quiere agua. ¿Te fijas? ¿Y gana el rechazo por qué? Gana el rechazo finalmente porque hubo una regulación, a mi juicio, que era bastante cuestionable respecto a los derechos, de la propiedad de los derechos de los pequeños agricultores. Bueno, entonces, esas cuestiones hay que definirlas, pero no es porque la gente no quiera agua. ¿Sí? Digamos, cuando tiene menos de 50 litros por persona, Escuchemos a Mauricio Morales para que falso nos decir explique, que eso es porque no se quiera el derecho humano al agua. Es difícil de entender Chile para muchas personas. Nos obligan, lo que siente mucha gente, aquí uno se pone a leer también las redes sociales, nos obligan a votar sin darnos buenas razones para hacerlo. Entonces, como nos obligan, bueno, vamos, o anulo o voto no. Vamos, quiero escuchar. A ver, vamos viendo. La Constitución anterior, en un estudio que hicimos mediante una encuesta que aplicamos previo al plebiscito, 6 días antes del plebiscito en un núcleo milenio, los 3 temas que la gente rechazó con mayor fuerza fueron plurinacionalidad, interrupción voluntaria del embarazo y eliminación del Senado. Esos 3 contenidos fueron muy poderosos para explicar la intención de voto, no así la distribución de noticias falsas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que este proceso, a diferencia del anterior, parte sin expectativas. Y eso muchas veces favorece los procesos políticos en lugar de perjudicarlos. Partir con pocas expectativas e ir avanzando de manera gradual puede ser una de las llaves del éxito. Y lo tercero es que tampoco, aquí hay que transparentar varias cosas. Este es un proceso que viene marcado por las 12 bases institucionales, viene marcado por el anteproyecto que va a presentar la comisión experta. En consecuencia, la letra la puso el Congreso con los 12 principios. Ahora, Mauricio, y la comisión experta y la música la va a poner republicana. Yo te voy a decir una cosa. No sé, puede que esté diciendo una barbaridad, pero los 12 puntos en el acuerdo, las 12 bases constitucionales son en sí mismos una constitución. Sí, efectivamente. Es una constitución, cosa, sí. Por eso es que el proceso viene absolutamente marcado. Sí, claro. O sea, claro, las 12 evidente. puntos, cuando Diego habla de una constitución minimalista, que yo estoy súper de acuerdo con él y siempre lo estuve, digamos, cuando tú lees los 12 puntos, puntos más, puntos menos, pero los 12 puntos son en sí mismos 12 enmiendas. O sea, la pregunta es, ¿qué va a discutir el Consejo? Y adicionalmente, y lo último que quería señalar, este Consejo va a tener 4 meses, muchos dicen 5 meses. Bueno, el quinto es para resolver eventuales controversias que se produzcan con la comisión experta. Por lo tanto, es un Consejo poco poderoso en comparación con la Convención Constitucional anterior y adicionalmente va a recibir este insumo que va a ser muy difícil de revertir, porque para rechazar algo que venga de la comisión experta requiere de los 2/3. Oye, y los nulos y blancos. Nulo y blanco. Es que siempre fue históricamente Ganó el nulo un blanco, 3%, algo así, pero ahora llama mucho la atención. Sí, lo que pasa es que el voto obligatorio significa un porcentaje alto de nulo y blanco, porque lo que pasa es que cuando la gente está obligada a votar, una de las formas de decir, oye, me obligaron, pero yo no estoy ni ahí, es anular el voto. También parece que hubo mucha desinformación. Vi que mostraban en la televisión varios votos en que la gente marcaba en cada lista una opción. Entonces, como diciendo, tengo que elegir uno de cada lista. Lo que pasa es que Pero evidentemente, cuando tú obligas a la gente a votar, la obligación, el porcentaje de voto nulo y blanco sube. A ver, vamos a entrar también en el terreno de cómo esto determina las municipales y las presidenciales, pero si es que lo determina, no sé, Mauricio, tú eres el experto. Yo simplemente reafirmo lo que dije ayer, se viralizó una opinión mía y algunos encontraban que yo tenía que irme al infierno como siempre, pero no, aquí estoy. Me voy a ir al infierno por otras cosas, no por mis opiniones políticas. El punto es el siguiente. ¿Se puede saber por qué o no? ¿De qué te ríes? No se puede. No puedo decirlo. Después de las 22 no puedo decirlo este horario. Después de las 22 La gente ayer fue a votar con el peso de la inflación, el temor de la seguridad
el tema de la calefacción, el alza de la canasta básica, toda la disyuntiva de las pensiones. Entonces, tú tienes una ciudadanía que está muy apremiada y que tiene que participar de un proceso que no emerge de las bases, porque el proceso constituyente fue el del año 2019. A mí nadie me va a sacar eso de la cabeza. Lo de ayer fue muy legítimo, pero es una oferta política que viene de la cúpula política. Entonces, tú obligas a la gente a votar en un proceso que no es popular, sino que es político, y además la gente arrastra una mochila, voy y rayo el voto. Pues es una cosa obvia, lo haría cualquiera de nosotros. Pero, oye, ¿te puedo decir una cosa, José? Sí. Ya, ok, estoy de acuerdo contigo. Pero tenían razón, hay razón de fondo para hacer este proceso. ¿Cuál es el punto aquí? Estamos hablando de la seguridad, la migración, todo eso. Hay un tema también que tiene que ver con la economía. Con la economía, el trabajo, el empleo, Exacto, que es clave para sí. la gente. Eso requiere estabilidad. Requiere certezas en el país. Nosotros necesitamos que alguien venga de afuera y diga, voy a poner 5.000 millones de dólares en el litio, en el hidrógeno verde, en el cobre. Y esas personas requieren que Chile me dé confianza, me dé estabilidad. Por lo tanto, haber hecho este proceso y que termine bien con una nueva constitución, sea 4.0, 5.0, lo mejor que se pueda. Le va a dar certeza y Claro, estabilidad. podría al haber país, terminado y el hay 4 de que septiembre hacerlo. con una Y hay constitución que del 80 reformada. Bueno, pero no ocurrió. No ocurrió porque los políticos no quisieron. No ocurrió porque... ¿Por qué? Porque la gente quería un nuevo proceso. Pero si la gente votó rechazo en un 60%, Pero por Joaquín. favor, se le dijo a esas personas, oye, voten rechazo, pero va a haber una nueva oportunidad. Ese es un apellido que yo creo que Oye, ahora hay una gran porque pregunta. si no, la inestabilidad y la incertidumbre iba a seguir. Voy a Hay una gran pregunta ahora. Tú tienes que salir de eso. En función de la correlación, y ayer lo preguntamos, bueno, en los análisis que hicimos después con la Unidad para Chile, de qué va a ser también la centro-derecha en este caso. Porque una cosa es ir construyendo mayoría, porque finalmente, si uno mira la correlación, cómo queda la bisagra, hoy la tiene RN y la UDI en parte, que se distinguen de la derecha republicana, que para mí es una derecha más extrema, y están de acuerdo con, primero, haber seguido este proceso constitucional, están de acuerdo con el Estado Social y Democrático de Derecho, porque lo incorporaron en la base y lo firmaron. Por tanto, ahora los cuido el día de mañana. Oye, ¿A dónde vamos a irnos? Y creo que es una pregunta que es importante responder para que esto finalmente no se palerete una buena en pregunta. una esquina. ¿A dónde termine fracasando. vamos a ir? A propósito de que vienen las municipales, ayer ya se mencionaba en el discurso de José Antonio Kast diciendo, bueno, queremos recuperar Santiago, apuntaba también a lo que va a pasar con Valparaíso, vienen las municipales y vienen las presidenciales. No, y dijo que un gobierno fracasado. En ese sentido, ¿también se perfilan ya los presidenciales de las próximas elecciones? Claro que se Mauricio? están perfilando. El Partido Republicano me imagino que aspira a administrar varias comunas. Para eso probablemente quiera un pacto por omisión, aunque sea con Chile Vamos, para tratar de llevar un solo candidato. En los sistemas uninominales siempre es bueno llevar solamente un candidato. Ahora, ¿va a para tener asegurar los impacto votos. en la municipal y en la presidencial lo que Esto pasó debiese ayer? tener un impacto por lo menos en las elecciones municipales y también dependiendo de cómo termine este proceso Igual constitucional. falta mucho para Falta las mucho. ¿Cuándo son las presidenciales. municipales? Las municipales son en no, octubre del próximo año. El del próximo No, año, pero o no, sea, pero para las presidenciales. Pero la sí, municipal y hay que- siempre es una antesala. Es una antesala. Siempre. Oye, y lo otro que quería decir, sí, por favor, cortito. Si yo comparo Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ya. La Pintana, San Ramón, Lo Espejo, la participación fue más o menos del 80%. Entonces uno dice, uy, los pobres salieron a votar en la misma proporción. Sin embargo, si es que miro la tasa de votación nula y blanca, el promedio de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea está cerca de un 8%. De nulos y de blancos. nulos y blancos. Ya. Y el promedio en La Pintana, San Ramón, Lo Espejo es del 25%. ¿Pero qué? Pero aproximadamente. eso te digo, o es sea, el triple. Pero es absolutamente... Esperable. Esperable, Es el sesgo pues. de clase Están hasta acá. enmascarado por el voto obligatorio. Pero si es que lo que todavía pasa es que existe. lo están pasando mal por estos días, sin responsabilizar a alguien necesariamente, porque el gobierno está administrando una crisis también bien generalizada. Los que lo están pasando mal son las personas más frágiles, pero si para eso no hay que ir a Oxford ni a Stanford, por una cosa de sentido común. Si tú empujas a la población a participar de un proceso político, cuando no saben cómo llegar a fin de mes, obvio que voto nulo blanco, yo también lo haría. Oye, una cosa, José Antonio. Aquí hay dos carriles. Y esos dos carriles son claves hacia adelante. Uno, el día a día y la gestión. Y ahí, obviamente, están todos los problemas que tú dices y eso le corresponde al gobierno ahora. Y el gran triunfo republicano tiene que ver un poco con decir, mira, ustedes lo están haciendo mal en esto. Entonces, clave el tema de la gestión, porque efectivamente la seguridad del día a día no depende de lo que diga la Constitución, sino que depende de cómo manejan las policías, de las leyes, etc.
Y segundo, la Constitución. Usted- Y ojalá, yo tengo una pregunta. ojalá estas personas que van a hacer esta Constitución se la jueguen por algo que nos una a Y en la todos determinación de la y que gane presidencial. el 17 de diciembre. ¿Le la van a dar la presidencialidad. pasada finalmente a Evelyn Matei? Porque ya, mira, la derecha le ha hecho unos desaguisados, le ha dado vuelta la cara a Evelyn Matei y hoy día Evelyn Matei, déjeme decirle, es lo mejor que tienen. Bueno, Bueno, yo creo que obviamente que Evelyn Matei creo que tiene una gran posibilidad de ser O Carter. presidenta de Chile. ¿la va a apoyar? Rodolfo Carter también, José Antonio ¿La Cast también, apoyaría? ¿para qué estamos con cuentos? ¿Ah? No, no, estamos ¿apoyaría? hablando de Chile Seguro, Chile Vamos, no sé cómo se llaman ya. ¿La apoyaría? Yo voy a apoyar al que gane esa primaria. ¿Con Cast? ¿Pero a ella? Vamos a ver. Pero vamos a si, ver. Fuera. Oye, Pero si gana ella, pero si gana pero ella. si la bajaron en favor suyo, po. pero mira, a ver. Vino a este están programa, la ella están con dando todas para que el las próximo ganas, gobierno y la sea de derecha o bajaron centro-derecha, hagámoslo bien. La bajaron por usted. A mí no me van a cambiar esa idea porque ya... Quedan 3 años todavía para andar pensando en las próximas presidencias. Sí, no hablemos del pasado O tampoco. sea, centrémonos hoy día paso a paso. Déjalo Oye, vamos a ver la nota sobre los Hay tensión en el presidenciales que ambiente. salen Vamos a ver desde una acá. nota. Vamos a ver la nota, ponga atención, mire. ¿Cómo está, tía? Buen día. Abrazos, cámaras, fotos, entrevistas, todos alborotaron sus locales de votación desde temprano y es que sus nombres no solo suenan fuerte por sus actuales cargos, un futuro tentador se asoma de cara al 2025. ¿Y te gustaría ser presidente de la República? Es una carrera presidencial prematura que se asoma con varios nombres, alcaldes, ex candidatos presidenciales, ministras de Estado. La lista es amplia y diversa y fue tema en medio de estas elecciones de consejeros constitucionales. ¿Cómo estás? Buen día. Un placer. Buen día. La figura que toma fuerza es la actual ministra del Trabajo, Janet Jara Román, a quien acompañamos a votar en Conchalí, la comuna donde nació y se crió. Junto a Rodrigo Sepúlveda vivió la experiencia Megacar, karaoke incluido. Un infaltable fue este clásico de Salo Reyes. Déjame tomar valor para cantar. Yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento yo. ¿Qué te pasa con las encuestas cuando son buenas y cuando ponen, oh, la ministra está súper bien evaluada? No, yo creo que esta vez ¿Te es pega, no te súper... pega? Es súper volátil esa cuestión. Ajá. Como quien dice, no me embrujo nada, ni para un lado ni para el otro. Hay que Ok. hacer la pega. Y en Conchalí recibió el cariño de su familia, amigos y vecinos. Ahí responde a la gran pregunta. ¿Te gustaría ser presidente de la República? Pero ¿cómo me hace esa pregunta? Vamos a dejar en lo que me gustaría. Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en sacar la reforma a las pensiones. Miren con quién estoy, con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Hola a todos los que están allá en el estudio. Una figura clave de la centro-derecha y que lidera las encuestas con miras al 2025 es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Arriba del Megacar y cantando se refirió a esta posibilidad. Nada más difícil que vivir sin ti. No me frena, pero si tú me dices, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de ser presidenta, no. El repertorio camino a su lugar de votación, la Universidad Autónoma, fue amplio. Hubo tiempo para Miriam Hernández, los Beatles. De paso, una respuesta final ante una eventual candidatura presidencial. Vamos. Let it be, let it be, let it be. Si llega la posibilidad, yo obviamente que la voy a tomar. La vas a asumir. La voy a asumir, pero con mucha responsabilidad. En medio de la neblina y el frío de Paine, el líder republicano José Antonio Cast llegó a emitir su voto. Es otro de los nombres que aparece fijo en las encuestas. Frente a las cámaras debió posar una y otra vez, tanto que hasta pidió disculpas a los vocales. Permiso, disculpen. Hoy día se juega un paso importante para solucionar los problemas urgentes de las personas. La lista sigue con Rodolfo Carter y Franco Parisi, el líder del Partido de la Gente, que tuvo un desayuno con su familia y algunos de los candidatos a consejeros. Ha expresado directamente estar dispuesto para una eventual primaria con el alcalde de la Florida. Ambos llegaron temprano a sufragar, Parisi con algunos inconvenientes. Nosotros estamos abiertos al alcalde Carter, a la Pamela Giles,
Arboe, hay mucha gente. Mira, nosotros queremos más competencia. Sería muy mal gusto cuando hoy día estamos hablando de otra cosa, votar de otra cosa respecto de la Constitución, y cuando la gente se está levantando tan temprano, que yo le hable respecto a mi futuro. Los nombres de las ministras Camila Vallejo y Carolina Toá, bien evaluadas en sus cargos, son también parte de esta prematura contienda presidencial cuyas principales piezas comienzan recién a moverse. Bien, bueno, ¿tú estás convencido, Mauricio, que esto determina la municipal y la presidencial? O como dice Joaquín y Diego, estamos muy lejos todavía. No, de la municipal estamos encima. De hecho, las negociaciones deberían comenzar a fin de año, a principios del próximo. De hecho, va a haber elecciones primarias, o están organizadas elecciones primarias para alcaldes, gobernadores regionales, para los partidos que quieran. ¿Y podríamos ver una derecha cuadrada detrás de José Antonio Kast, Joaquín? Completa. Bueno, en la segunda vuelta presidencial pasada fue así. Fue así, claro. Ahora, va a depender un poco. Yo creo que obviamente José Antonio Kast sale muy fortalecido de esto. Hay también otras dos personas que están ahí, que es la Evelyn, como decías tú, y también el alcalde Carter. Creo que Parisi sale afectado, obviamente, porque sacó cero... Se fue ayer. Cero consejero, claro, bueno, tiene esto de que vive en Estados Unidos, pero desde allá salió tercero la elección pasada, así que tampoco digamos tanto. Sí, pero creo que pasaba más por él que por sí, por pero creo que está debilitado. De Obviamente, José Antonio Kast fortalecido, Evelyn y Rodolfo Carter ahí en la expectativa. Sí, evidentemente que si tú sumas Republicanos, Chile Vamos y PDG, hay un 62%, que es lo mismo del rechazo. Entonces, obviamente, si esto se hace bien y en forma unida, de ahí debería salir el próximo presidente. Sí, hay algo que es muy complejo y muy difícil para el gobierno, creo yo, la situación actual es que evidentemente tenemos encima las municipales, como dice Mauricio, pero sí falta mucho todavía para la presidencial. Y cuando uno empieza a hablar de presidencial tan luego, Diego, es malo. Pato cojo. Es malo. Yo creo que, mira, porque es como uno lo que pasa en espera Chile, que se pase al final. Lo que pasa en Chile igual es un poco lo que pasa en el mundo entero. Cuando uno pasa de un polo al otro polo, pasó con Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Trump, Biden, y empezó a cambiar Macri y ahora Fernández. O sea, igual lo que pasa en Chile también es parte de una especie como de bipolaridad emocional de los pueblos, que cuando la política no responde, empezamos a buscar alternativas. Yo creo que la alternancia es una condición sobre la cual hoy día todos tienen que empezar a actuar. El cambio y ir construyendo una mayoría. Por ejemplo, ahora Lula tiene una minoría en el Congreso, total. Ahora se vio que el presidente de Colombia también tiene una minoría en el Congreso. De hecho, cambió todo su gabinete porque le rechazaron la reforma de la salud. Entonces, yo diría que, como ya es una condición la alternancia, empezar a hablar desde ya de presidenciables sin hacernos cargo de lo que produce esa desafección. Yo creo que, ¿sabe qué? Yo creo que esa desafección, esto es una opinión personal, pero no sé cómo yo creo que esa desafección y lo que ha quedado claro en la elección de ayer es que la gente está castigando al travestismo político. Porque ha habido travestismo político en la derecha y ha habido travestismo político en la izquierda. O sea, la derecha ha tenido, la derecha estoy hablando de Chile Vamos, ya no me acuerdo porque han tenido tantos nombres, pero... Chile Seguro. Chile Seguro. Se ha desdibujado en una serie de aspectos que yo puedo estar en desacuerdo. O sea, yo soy una persona de corazón muy progresista y, bueno, voté por medio del 2009. Entonces tú puedes entender cómo me siento. Pero entiendo que cuando hay la gente que vota por la derecha, hay ciertos valores o ciertos principios que se transaron durante el gobierno de Piñera y que mucha gente se alejó por eso precisamente. Sí. Porque vimos a un presidente desdibujado, confundido en los principios que la derecha inspira. Y ustedes con los retiros se han dado 3.000 vueltas, con los temas de seguridad se han dado 3.000 vueltas. Entonces, lo que yo percibo es que la gente ha marcado el voto en la certeza. Yo puedo estar de acuerdo o muy en desacuerdo con muchas cosas de los republicanos. Yo no soy republicano y estoy lejos de serlo. Pero lo que les puedo reconocer a los republicanos es que son de una convicción que no se ha movido ni medio centímetro. En lo medular, evidentemente, cuando uno entra a gobernar, va a tener que haber un movimiento, va a tener que haber un margen de flexibilidad. Pero lo que hemos visto en Chile es un travestismo de la política, no lo digo de una manera negativa hacia los travestis, ¿eh? Pero ha habido un cambio, o sea, una suerte como de juego de máscara, donde la gente no sabe ya quién era quién, básicamente. Perdón, o se hace campaña con algo y finalmente después es algo completamente distinto. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Yo creo que efectivamente ayer la gente marcó la
nitidez. Exacto. Eso está claro. Exacto. La nitidez. ¿Y quiénes eran los que más se oponían a lo que estaba pasando hoy día? Migración, delincuencia, seguridad, etcétera. Los republicanos. Nitidez. Eso es un punto. Pero, digamos dos cosas. Cuando tú gobiernas, tienes que gobernar para todos. No puedes llevarte la pelota para la casa. Ustedes trataron de llevarse la pelota para casa en la Constitución anterior, por ejemplo. Dijeron a los 5. Oye, ya tengo una mayoría, así que yo voy a hacer lo que quiera con esta mayoría. No, pero que yo quiero que mis fondos provisionales sean míos. No. Oye, que yo quiero que la casa sea propia. No. Oye, yo quiero estado de excepción en Araucanía. No, tampoco. Oye, yo quiero una justicia para todos los chilenos. No. Una justicia según el pueblo, lo que sea. Absurdo. Lo que no puede pasar es eso mismo ahora. Está bien la nitidez. Está claro. Pero obviamente que sí, porque la gente quiere que el proceso nuevo se aleje lo más que se pueda del proceso anterior. Entonces, no hay que confundir travestismo político con búsqueda genuina de acuerdos. Es una línea que a veces puede ser tenue, sí, pero es importante. Porque Chile finalmente sale adelante cuando hay una gran mayoría que respalda las cosas. Lo que pasa es que, pero tampoco péndulo. digamos, Joaquín, y te lo digo con mucho respeto, que llegar a acuerdos significa modificar estructuralmente lo que uno piensa. O sea, obviamente. O sea, el mismo presidente Boric tenía una visión respecto de las leyes de seguridad y que están, digamos, documentadas en cómo él votó como diputado, que lata hablar del pasado, pero bueno, hay que hablar. Y hoy día tiene una mirada completamente distinta. O sea, eso es muy delirante lo que está pasando en Chile. Sí. Muy delirante. Eso tiene que ver, por favor. El análisis que uno puede hacer aquí es a nivel de élite y a nivel de votantes. A nivel de élite, lo que estamos observando son partidos o coaliciones a las que no les cuesta mucho acceder al poder, pero sí les cuesta mucho retener el poder. Eso es lo primero que estamos observando y por eso lo que decía Diego es muy cierto. Este péndulo se explica en parte por esa escasa capacidad de retención. Y a nivel de votantes estamos asistiendo a algo así como votantes poliamorosos, en el sentido de que son capaces no solamente de cruzar el voto en una elección concurrente, es decir, votar por una lista para presidente y otra para diputado, sino que también son volátiles intertemporalmente. Pueden ir cambiando sus preferencias de manera muy acelerada y eso es precisamente lo que decía José Antonio recién. Castigan, se enojan, pueden votar nulo o blanco, que es una expresión. El voto nulo generalmente nosotros lo interpretamos como voto de protesta, el voto blanco lo interpretamos más como un voto de desafección. Teníamos el récord que les comenté, 17.7 en la del 97 y ahora tuvimos más de un 21,5%. Y los candidatos que logran romper esa lógica son los que finalmente gozan de buena salud. A quien tengo a mi izquierda, Joaquín Lavín, el año 99 fue capaz de romper lo que nosotros entendíamos en esa época como el voto de clase. Lavín entra con fuerza en los segmentos populares y de ahí en adelante tuvimos para siempre segundas vueltas. Él estuvo a 32.000 votos de ganar la elección presidencial, que le costó a Joaquín un poco más, le costó un poco más avanzar hacia votantes de centro, lo que sí consigue Piñera más adelante. Pero sin el cultivo de bases electorales que hizo Lavín en esa época, Piñera no hubiese existido. Y hoy día lo que estamos viendo es que el Partido Republicano, por ejemplo, es fuerte en los sectores populares, es fuerte en los sectores rurales y es fuerte también en los sectores o comunas con mayor predominio de indígenas. ¿En qué pie queda el gobierno?